Un Nissan Sentra puede tener faros que encienden perfectamente y, aún así, iluminar mal. Ese es el detalle que suele confundir. El problema no siempre está en la bombilla, en el fusible o en la batería. A veces el haz de luz simplemente apunta donde no debe, demasiado arriba, y los demás conductores reciben la luz directa en los espejos o en los ojos. Demasiado abajo, y tú pierdes metros valiosos de visibilidad justo cuando más los necesitas. Desviado hacia un lado, el coche parece iluminar una cuneta mientras la carretera queda oscura. Y la solución aparentemente obvia, subir los faros, puede ser la peor. Desde el asiento del conductor, un haz más alto da la sensación de que ves más lejos. Pero esa mejora inmediata puede convertirse en deslumbramiento para quien viene de frente, para el vehículo que circula delante e incluso para ti mismo. Porque los reflejos en señales, lluvia, niebla o retrovisores, reducen el contraste real de la carretera. El reglaje de faros en Nissan Sentra no consiste en buscar la posición más alta posible. Consiste en lograr que la luz baja llegue suficientemente lejos, mantenga una distribución pareja y respete una línea de corte que no invada la visión de otros. Parece un ajuste simple, pero depende de cosas tan básicas como la presión de los neumáticos, la carga que llevas en el maletero, el nivel del suelo y el estado físico de los propios faros. Antes de tocar un regulador, conviene detenerse en una pregunta. ¿De verdad el faro está mal orientado? Hay fallos que se disfrazan de desajuste. Si acabas de cambiar una bombilla y uno de los faros ilumina más alto, más abierto o con una sombra extraña, tal vez la bombilla no quedó bien asentada. Una lámpara girada apenas unos grados dentro de su alojamiento altera el patrón completo. Mover los tornillos de reglaje en ese caso no resuelve la causa, solo añade otro error encima. También ocurre después de un golpe leve, incluso uno que parece no haber dejado grandes marcas. El conjunto óptico puede quedar con una pestaña rota, un soporte flojo o una carcasa ligeramente desplazada. En apariencia, el faro sigue en su sitio. Pero al circular por calles irregulares, vibra, cambia de posición o vuelve a desalinearse después de cada bache. Si ajustas un faro así, quizá logres un buen patrón frente a la pared durante unos minutos, pero no conservará esa posición en carretera. La mica opaca, amarillenta o rayada, es otro engaño habitual. En ese caso, el faro no necesariamente apunta mal, simplemente pierde intensidad y dispersa la luz. Subirlo para compensar una mica deteriorada no devuelve la claridad que se perdió, solo manda más luz débil hacia arriba. Algo parecido pasa con reflectores internos dañados o con una diferencia marcada entre dos bombillas de distinta calidad, antigüedad o temperatura de color. Incluso la suspensión entra en esta historia. Un Sentra con amortiguadores vencidos, muelles fatigados o una parte trasera que cae demasiado cuando se carga, puede modificar la inclinación real del coche. Si regulas los faros con el vehículo vacío y después viajas con pasajeros y equipaje, el frente se eleva y el haz también. Por eso no existe una posición mágica que funcione en cualquier condición. Lo que se busca es una referencia segura para el uso habitual. La preparación es menos emocionante que girar un tornillo, pero determina casi todo el resultado. El coche debe estar sobre un suelo razonablemente plano, no en una rampa, no con una rueda sobre un desnivel, y no frente a una pared que esté inclinada. Una pequeña pendiente puede engañarte por completo. Puedes creer que estás bajando el haz cuando, en realidad, solo estás corrigiendo el efecto del terreno. Revisa que los neumáticos tengan la presión recomendada para el uso normal del vehículo. No hace falta obsesionarse con una precisión imposible, pero sí evitar trabajar con una rueda baja o con presiones evidentemente desiguales. Un neumático desinflado en un lado cambia la altura de esa esquina del coche y hace que un faro parezca torcido. Si ajustas bajo esas condiciones, el problema aparecerá de nuevo cuando corrijas la presión. Piensa también en la carga. Lo ideal es que el Sentra esté configurado como suele circular, sin un maletero cargado de objetos pesados que solo llevas una vez al año, pero tampoco totalmente vacío si normalmente transportas herramientas, equipo de trabajo o pasajeros. El combustible influye menos que una carga grande en la parte trasera, aunque llevar el depósito en un nivel habitual ayuda a que la referencia sea más coherente. Lo importante es evitar extremos. Con el coche preparado, busca una pared vertical, lisa y clara. Puede ser la puerta de un garaje, una pared de estacionamiento o cualquier superficie que permita ver claramente el patrón de las luces bajas. Coloca el vehículo cerca de la pared
y procura que quede recto, con el frontal paralelo a ella. Si el coche queda cruzado, un faro parecerá más desplazado lateralmente, aunque esté bien. Enciende las luces bajas, no las altas. La luz alta no sirve como referencia principal porque su función es proyectar más lejos, y su patrón no está pensado para evitar deslumbramiento. Lo que se regula para la conducción normal es la luz baja, la que usas cuando compartes la carretera con otros. Observa dónde cae el centro aproximado de cada faro sobre la pared, y marca esas referencias de forma temporal. Puedes usar cinta de pintor o cualquier marca que no dañe la superficie. No necesitas convertir el garaje en un laboratorio. Basta con identificar la altura de los centros y trazar una línea horizontal que te permita comparar ambos lados. Después, retrocede el vehículo en línea recta hasta una distancia razonable, manteniendo el coche perpendicular a la pared. Aquí aparece un detalle que cambia según el año, el tipo de faro y el mercado del Nissan Sentra. El patrón de corte de la luz baja puede tener escalones, inclinaciones o una forma particular. Por eso no conviene copiar a ciegas una medida encontrada en Internet para otro modelo, otro país o un faro distinto. La idea general es que, al alejar el coche de la pared, la zona de corte de la luz baja quede un poco por debajo de la altura marcada para los centros de los faros, no exactamente a la misma altura y mucho menos por encima. Ese descenso es intencional. La luz debe avanzar hacia adelante, pero con una inclinación leve hacia abajo. Si el borde más intenso del haz queda demasiado alto respecto a la referencia, es probable que deslumbres. Si cae exageradamente bajo, tendrás una franja oscura demasiado cerca del coche, y sentirás que los faros no alcanzan, especialmente en vías sin iluminación. Antes de ajustar, abre el capó y mira con calma la parte superior y posterior de los conjuntos ópticos. En muchos Sentra encontrarás reguladores accesibles desde arriba o cerca de la carcasa del faro. Pueden parecer tornillos, engranajes plásticos o puntos de ajuste que aceptan una herramienta determinada. Su ubicación exacta no es idéntica en todas las generaciones, versiones y conjuntos de faros. Por eso, si no reconoces con claridad el regulador, es preferible consultar el manual del vehículo o una fuente específica para tu año antes de girar cualquier pieza. No confundas un tornillo de fijación del faro con un ajustador. Un tornillo de montaje sostiene la carcasa. Aflojarlo puede dejar el faro suelto, alterar la alineación por completo o dañar una pestaña. El regulador suele estar diseñado para producir movimientos finos y controlados. Si al girar algo notas que toda la carcasa se desplaza, que hay juego excesivo o que una pieza se separa, detente. Eso no se comporta como un ajuste normal. Normalmente hay una regulación vertical, y según la versión del faro, una regulación horizontal. La vertical sube o baja el patrón. La horizontal mueve el haz hacia la izquierda o hacia la derecha. El error clásico es tocar ambas a la vez. Después de varios giros, ya no sabes cuál cambio corrigió el problema y cuál lo empeoró. El resultado suele ser una sesión larga, frustrante y poco precisa. Empieza por la altura. Haz movimientos mínimos, revisando la pared después de cada corrección. Un giro pequeño puede desplazar el haz más de lo que parece, sobre todo cuando el coche está a cierta distancia de la pared. No persigas una perfección milimétrica desde el primer intento. Busca que los dos faros produzcan una altura coherente, ligeramente por debajo de la referencia de sus centros, y sin que uno quede visiblemente más alto que el otro. Si un faro queda muy por encima o muy por debajo, y el regulador parece no producir cambios normales, no fuerces el mecanismo. Podría estar atascado, dañado o ya en el límite de su recorrido. También puede haber una bombilla mal montada, una carcasa deformada o un soporte desplazado. Forzar un engranaje plástico puede convertir un ajuste sencillo en una reparación más cara. Una vez controlada la altura, mira el comportamiento lateral. El haz no debe cruzarse de forma extraña frente al coche, ni abrirse demasiado hacia el carril contrario. Tampoco debe apuntar exageradamente hacia la cuneta. En muchos patrones de luz baja, la zona más útil se concentra hacia adelante y puede elevarse ligeramente hacia el lado derecho de la vía en países donde se circula por la derecha. Pero no intentes redibujar el patrón de fábrica con el ajuste horizontal. La forma del haz depende de la óptica interna. El regulador solo corrige la orientación general. Si al comparar ambos faros ves que uno produce una línea clara y el otro una mancha difusa, el problema probablemente no es lateral. Si uno apunta aparentemente bien pero ilumina mucho menos, tampoco se soluciona con reglaje.
En esos casos hay que volver a revisar la lámpara, la mica, el reflector y el estado del conjunto. Ajustar una luz débil hacia arriba es una solución visualmente tentadora y técnicamente equivocada. El reglaje de faros en Nissan Sentra se vuelve más preciso cuando entiendes que la pared solo es una referencia inicial, no la prueba definitiva. La validación real llega al conducir de noche por una vía conocida, con tráfico moderado y condiciones seguras. No hace falta buscar una carretera peligrosa ni probar los límites del coche. Basta con observar si la luz baja te permite identificar el borde de la vía, las marcas del pavimento y los obstáculos normales sin convertir las señales en espejos deslumbrantes. Hay señales bastante claras de que los faros quedaron demasiado altos. Los conductores que vienen de frente hacen cambios de luces con frecuencia. Los coches delante de ti proyectan una sombra muy marcada y alta. Las señales reflejantes brillan de forma agresiva a gran distancia. En lluvia o niebla, la luz parece rebotar de vuelta hacia el parabrisas y reduce tu visión. Ninguna de esas cosas significa que los faros sean potentes. A menudo significa que están mal dirigidos. También hay síntomas de un ajuste demasiado bajo. Sientes que la carretera desaparece poco después del parachoques. En curvas normales, la iluminación útil parece terminar demasiado pronto. Vas más tenso porque no alcanzas a reconocer con anticipación una irregularidad, un objeto o el trazado de la vía. Si para compensarlo dependes constantemente de la luz alta, vale la pena revisar la altura, siempre sin caer en la tentación de subir más de la cuenta. Un faro desviado lateralmente suele delatarse en curvas y al seguir líneas de carril. Si parece que toda la luz se acumula sobre el borde derecho y deja una zona oscura delante, puede estar apuntando demasiado hacia afuera. Si ilumina demasiado el carril contrario o el lateral de los vehículos que vienen de frente, quizá quedó desplazado hacia adentro. De nuevo, las correcciones deben ser pequeñas. Un ajuste horizontal excesivo puede ser más molesto para otros conductores de lo que parece desde tu asiento. Presta atención a otro fenómeno, el faro que cambia de orientación con el movimiento del coche. Si después de ajustar todo se ve correcto en la pared, pero días después vuelve a estar alto, bajo o lateralmente desviado, no sigas corrigiendo una y otra vez. Es posible que exista juego en el soporte, un regulador dañado o una pieza rota dentro del conjunto. En ese punto, el reglaje deja de ser el problema central. También conviene parar y buscar ayuda profesional si los patrones no son comparables entre ambos lados, si el vehículo tuvo una reparación frontal importante, si no hay margen de ajuste suficiente, o si el faro sigue deslumbrando pese a que visualmente parece estar bajo. Un taller con equipo de alineación puede comprobar el haz con una referencia más controlada y detectar defectos que una pared doméstica no revela. Eso no invalida el ajuste básico hecho en casa. Simplemente reconoce los límites de lo que puede verificarse sin instrumentos específicos. Hay conductores que sustituyen bombillas halógenas por otras tecnologías y luego intentan corregir el resultado con los reguladores. Es un terreno donde el patrón de luz puede cambiar radicalmente según el diseño del faro y la fuente instalada. Si la distribución deja de tener un corte limpio o aparecen zonas de sombra, el problema no se arregla girando el ajustador. La orientación solo puede dirigir un haz. No puede convertir un patrón irregular en uno correcto. Lo mismo ocurre con faros muy envejecidos. Si la lente está opaca, el reflector interno está deteriorado o entra humedad al conjunto, la luz se dispersa. Verás menos, y los demás podrían recibir destellos fuera de la zona prevista. Antes de culpar al reglaje, observa el faro encendido desde fuera y compara ambos lados. La diferencia muchas veces cuenta la historia completa. Un buen resultado no llama la atención. Esa es la prueba más honesta. Con las luces bajas, ves la carretera con claridad. Las referencias aparecen con suficiente anticipación y los demás conductores no reaccionan como si llevaras las luces altas encendidas. Los dos faros trabajan como un conjunto, misma altura general, orientación coherente y patrón limpio. La meta nunca fue hacer que el Nissan Sentra parezca iluminar más que todos los demás. La meta es recuperar una visión nocturna predecible, preparar bien el coche, usar una pared nivelada, tocar un eje por vez y confirmar el comportamiento en carretera. Convierte un ajuste incierto en una corrección razonable. Y si el haz sigue siendo raro, irregular o inestable, lo más seguro no es insistir con el regulador, es encontrar la causa que el regulador no puede arreglar.